Hola a todos, bienvenidos a otra semana más de Pato de Goma. Mi nombre es Jesús Armando Anaya y como cada semana estoy con mi amigo Alfredo Pinto. Alfredo, ¿cómo estás hoy? Hola Armando, muy bien, bien aquí, listos para un siguiente tema que se ve que va a estar interesante la discusión. Sí, sí se ve buena. Este es un tema que he discutido pues varias veces y yo tengo una postura ya muy definida con este tema. Vamos a hablar un poquito de esto, de qué se va a tratar el tema. ¿Cuál es el tema hoy, Alfredo? Sí, vamos a hablar un poquito sobre el culto a lo gratis, cómo pues a veces estamos acostumbrados a querer buscar de que si es necesario pagar licencias, productos o cosas que necesitamos, herramientas para nuestro día a día en el desarrollo de software, incluso en la operación, pues buscamos la manera de reducir siempre el costo lo más que se puede. Sí, sí. Bueno, me gustaría comenzar hablando que pues este es un tema que ha evolucionado con el tiempo, ¿no? Antes, mire, hablo de antes de 10, 15, 20 años atrás, lo gratis contra lo de paga era casi casi si usabas Linux, usabas Windows, o usabas cosas de Microsoft, o usabas herramientas open source, ¿no? Pero yo creo que ahorita ya está cambiando un poco el concepto de vamos a desarrollar productos, desarrollar proyectos usando pues tecnologías o herramientas que son gratuitas, 100% gratuitas, bueno, más o menos gratuitas, al menos no hay licencias que pagar, contra utilizar otro tipo de servicios que ahora ya no son licencias como tal, ya no es comprar la licencia de un lenguaje de programación o de un framework, ahora ya hay otro tipo de servicios que se pueden pagar para poder desarrollar proyectos y no sé, a mí me gustaría tocar ese tema, pero ¿con qué te gustaría comenzar a ti? Mira, quiero comenzar un poquito con lo que es desde dónde viene, porque cuando empezaba yo el desarrollo de software, tenías que tener por fuerza una máquina de escritorio que no estaba conectada al internet y pues tenías que comprar las aplicaciones y aplicaciones como un AutoCAD, como un Illustrator, como cosas así, pues no son nada baratas, o sea, y era muy común el Office incluso, y era muy común que gente se dedicara a hacer cracks para esos sistemas y todo el mundo ya andaba compartiéndose los discos y compartiéndose este por pues los paquetes y hasta te sentías orgulloso de que yo no lo pagué, yo lo craqueé, era la manera de pensar. No era tan común el open source. Alguna vez me tocó que bajamos el código fuente de un botón para un WinForms y aunque era gratis, era código fuente, nos trajo ciertos beneficios que estaban por encima del normal que usábamos, pero también como contraparte nos trajo ciertos problemas. Entonces, desde esos tiempos me acuerdo que se buscaba la manera de cómo le hacemos para que no paguemos tanto en licencias, los mismos dueños de empresas, era de que, híjole, pues es que tengo 20 empleados, ¿cómo le voy a comprar una licencia de $300 a cada uno? Es muchísimo Sí, dinero, o sea. sí. Sí, yo llegué a tener ese problema y en una empresa grande, no voy a decir cuál, pero una empresa grande trabajé. Sí, teníamos que usar un compilador en específico para compilar por una arquitectura y ese compilador era de paga y costaba mucho dinero. O sea, varios miles de dólares por computadora y no le querían comprar la licencia a cada programador. Entonces, literalmente se armó un equipo de poquitas computadoras, unas dos o tres, y ahí se compilaba todo. Porque sí tenían que tener licencia, porque creo que la misma herramienta a la hora de compilar te ponía algo ahí de con qué versión se compiló y si tenía licencia ese software o no, y la empresa que validaba, que daba el visto bueno al software, era la misma empresa que hacía los compiladores, entonces no es como que los pudieras engañar, tenías que pagarlos. Solamente se creó todo esto. Y sí, yo recuerdo que hubo una época en la que pagar por desarrollar era comprar software que se instalaba en tu computadora y ya, los viejos tiempos de comprar la licencia de X programa que necesitabas. Hoy en día
comenzamos a rentar el software, ¿no? A comprar licencias de por vida. De hecho, todavía hay uno que otro programa por ahí que me encuentro que dice que pagas tal licencia y listo, se acabó. Y se me hace raro ya ver eso, ya todo es suscripción, todo es págame poquito al mes, pero para siempre. Y así se empieza a convertir un poquito esto. Pero bueno, con qué tema continuamos? No, incluso mira, en aquellos tiempos, recuerdo que, por ejemplo, antes el Microsoft SQL se cobraba por asiento, por casi computadora que se conectaba tenía que pagar licencia. Y tú dices, pues hago un concentrador de conexiones en donde todos se conectan ahí, y como un tipo middleware, y de ahí ya todo, nomás tengo una fuente hacia el Microsoft SQL. Y no, o sea, ahí en la licencia te venía especificado que si hacías eso, era ilegal y de todos modos tenías que pagar por cada una de las licencias. Pero obviamente que van quedando obsoletos esos sistemas y después cambiaron, o sea, ellos mismos se dan cuenta que no es redituable, que no era lo más adecuado, tuvieron que evolucionar y ahora, por ejemplo, ahora cobran por CPU, ya no lo hacen por usuario. Y Sí. así han evolucionado ahora con la explosión del Internet, ha cambiado demasiado, pero aún así tenemos esa parte, como que nos quedamos con ese chip de que, ¿y por qué pagar? ¿Y por qué no le sacamos la vuelta? Sí, creo que un tiempo hubo un movimiento muy grande de cambiar todo open source, o sea, dejar de utilizar herramientas de paga por open source. Y pues hubo un empuje muy grande de que ciertos lenguajes o frameworks de programación como Java contra C Sharp, donde Java no tenías que pagar y C Sharp sí, un tiempo al menos así era. No lo sé, utilizar Microsoft Windows Server contra una versión de Linux. O hubo un tiempo donde la competencia entre Microsoft y Linux fue brutal por el tema de la infraestructura, de cómo manejar la infraestructura, donde terminó ganando Linux y la mayoría de los servidores hoy en día en el mundo son Linux, pero eso es natural que iba a pasar. Tienes todo el control como compañía de modificar el sistema, el kernel, o hacer lo que quieras, no tanto por el tema de la licencia, sino por eficiencia. Me imagino que cada compañía, hablo de un Google, un Facebook, modifica incluso el sistema operativo para eficientar todavía más sus propios data centers para tener el máximo provecho, porque ellos son compañías gigantes que tienen millones de usuarios al mismo tiempo usando sus servicios. Entonces, ese tipo de discusión yo creo que ya no viene al caso. Y, de hecho, yo utilizo una mezcla entre software open source, ¿no? ¿Qué digo? Todo el software que uso yo creo es open source. Yo creo que ahora en día lo que comenzamos a pagar y lo que siempre hemos pagado, de hecho, a la hora de desarrollar servicios en la nube son los servidores. Solo que la evolución fue dándose tan lento que no nos dimos cuenta que pasamos de rentar servidores que antes eran un espacio en una computadora remota donde instalabas tu aplicación, normalmente utilizando algo open source como PHP o yo qué sé, o Java. eh, Se fue convirtiendo en esta computadora remota donde tú instalabas todo y configurabas todo a mano y hacías una labor muy grande, los que antes se llamaban los webmasters, que se encargaban de todo. Este, y poco a poco servicios como Amazon con AWS o Google, que también sacó su nube muy temprano en esas fechas con su Google Cloud Platform, empezaron a desarrollar estas soluciones más que servidores donde tú instalabas, tipo servidor dedicado, soluciones en la nube, es decir, servicios que puedes rentar para empezar a solucionar uno que otro problema. Y se fueron con los más típicos, ¿no? Con los problemas más cruciales, cómo manejo el storage de archivos en la nube, que fue uno de los primeros que se resolvió en Amazon. Estos storage tipo Dropbox, cómo hacemos para guardar documentos de una compañía o muchos archivos, archivos estáticos incluso, en un servidor que sea de archivos, porque tú rentabas, no sé, un share hosting o algo por el estilo, y te daban cierto espacio en disco duro, unos 5 gigas, unos 10 gigas, y lo que hacías es que cuando te los acababas, rentabas un servicio
más alto, ¿no? Con un costo más elevado, y te daban 100 gigas, 200 gigas. Nunca le atinabas exactamente lo que necesitabas, siempre comprabas o de más o de menos. Entonces sale Amazon y te dice, oye, yo te rento lo que uses y te cobro lo que uses. Y se acabó. Entonces comenzaron estos nuevos contratos en donde empezaron a rentar por, por los recursos que necesitas en el momento, ya sea por hora, por espacio, por megabyte, por transferencia, por lo que sea, como sea que se mida ese servicio, vamos a empezar a cobrar. Y muy parecido a lo que comentabas de cómo cobraba Microsoft la licencia de SQL Server, pues estos servicios están empezando a buscar la manera más justa para ellos, tomando en cuenta los costos que ellos tienen para cobrar este tipo de infraestructura. Y poco a poco dejamos de programar o de configurar a mano ciertas cosas, entonces ya no rentamos un servidor virtual, sino que ahora ya rentamos la base de datos de Amazon junto con, no sé, hay sí un espacio de servidor virtual de Amazon para ejecutar la aplicación, pero empezábamos a desbaratar la aplicación en que vamos a usar esta herramienta de aquí y a lo mejor unas herramientas que no son de Amazon, que son de otro proveedor de terceros de por allá, y todo lo demás lo vamos a configurar manualmente. Eso fue lentamente, o sea, y no dejábamos de tener este servidor virtual en donde teníamos un sistema operativo limpio, donde controlábamos todo y ahí configuramos la otra mitad de la aplicación. Y poco a poco la tendencia es dejar de configurar tú la mitad de la aplicación y prácticamente delegar casi todo a una nube, al menos en un entorno de Bueno, producción. pero ese es un tema de infraestructura totalmente. Aquí el problema es que Sí. muchas empresas, aún así, aún con todo eso, se resisten a invertir en herramientas, a invertir en infraestructura. Tratan de pagar por lo más barato, pagar por el open source, no pagar, sino ahorrarse todos los costos, tratando de usar puras herramientas gratis. Y me ha pasado, por ejemplo, que de repente sí surgen proyectos muy buenos de open source como alternativa a una herramienta de paga, Ujú. y que de repente se empieza a quedar atrás. O sea, la herramienta de paga la empieza a rebasar y de repente le invertiste tanto esta herramienta de open source que después los desarrolladores la dejan tirada sin soporte. Tienen problemas de seguridad, tienen problemas de librerías viejas y cosas por el estilo, y te quedaste en el limbo. Entonces, me ha tocado ver muchas situaciones como esas, en donde las personas pues se van quedando atrás, porque decidieron no invertirle a una herramienta. Sí, yo creo que todos los proyectos open source o de código abierto o como los quieras llamar, que se manejan únicamente por una comunidad que lo desarrolla, están condenados a morir próximamente si no consiguen inversión de alguna manera. Porque por alguna u otra razón, los que inician el proyecto en algún punto pueden abandonarlo por cosas personales. Y la herramienta, si no tiene cierto financiamiento o ciertas personas dedicadas con un salario a mantenerla, va a terminar en abandono. Y estoy hablando incluso de lenguajes de programación como Python o Ruby o PHP. Todas estas herramientas tienen, por lo general, algún equipo que sí está patrocinado, algún equipo que sí está recibiendo un salario de alguien. A veces es una cooperación entre varias compañías. Por ejemplo, hay ciertos proyectos open source que son mantenidos incluso por empresas grandes como Microsoft o Google, donde le pagan un salario a ciertos ingenieros que se dedican a mantener un poco esta herramienta. Se hizo muy famoso hace tiempo el caso de la librería esta de SSH o SSL, no recuerdo cuál librería era exactamente, cuál es el nombre, pero era una librería para manejar este protocolo de seguridad por SSL, y, y la persona que lo mantenía era alguien que lo mantenía por la pasión de hacerlo, o sea, nadie le estaba pagando, y muchas compañías estaban utilizando esa librería para manejar la seguridad de sus servidores, para manejar la comunicación encriptada. Y cuando hubo una falla de seguridad en esa librería, se dieron cuenta de que ninguna compañía la estaba desarrollando, ninguna compañía estaba pagando a la persona que la desarrollaba. Entonces el hueco de seguridad era que la persona que se encargaba de mantenerlo
lo hacía en su tiempo libre y pues se le fue un bug muy crítico que nadie iba a resolver en tiempo real. Y creo que ya después ya se solucionó ese problema. Creo que recibió ofertas de trabajo algo así para formalmente dedicarse al desarrollo de su librería, pero sí fue una noticia en los foros de Reddit hace unos años, no recuerdo cuántos. Entonces, sí hay un balance ahí entre, como dices, las compañías quieren ahorrar dinero en todo. Y muchas veces, desgraciadamente, desde mi punto de vista, el ahorro de dinero para las compañías es el tiempo de los ingenieros que están desarrollando el proyecto. Entonces, nos vamos a ahorrar dinero no pagando este servicio o no pagando esta infraestructura o no pagando este software a cambio de que tú te quedes horas extras que no te voy a pagar para que me configures eso, o de que de esas 10 horas que te estoy pagando para que desarrolles el software, necesito que uses 5 horas para desarrollar el software y necesito que uses nada más otras 5 horas para todavía desarrollar el software y otras 5 que no sé de dónde saques para que ya me configures la infraestructura para que el software pueda ejecutarse. Y termina habiendo una falta de administración, que es lo que hablamos el episodio pasado. Siempre ese es el tema, la falta de administración en los proyectos, porque muchas veces para la compañía el tiempo de sus programadores es un gasto fijo que pueden estirar. Entonces, eso también tiene que ver de que para qué nos ahorramos tiempo pagando este servicio, pagando esta nube, si estas personas pueden usar el servidor más barato que contratamos y pues ahí se la echan ellos se tienen que encargar de hacer que todo funcione bien ahí, y si se cae a las 3 de la mañana, pues es que se despierten y lo levanten, porque necesitamos ahorrar costos. No, pero fíjate que es una visión un poquito corta, porque mira, hay dos factores. No sé si has escuchado este servicio de OutZero, que es es un software as a service que te ayuda con la autentificación de usuarios. Uh-huh. En una semana, sin ningún problema, puedes implementarlo en tu aplicación. Sí. De manera muy profesional, autentificación de multifactor, inteligencia para ver que si se quiere meter a tu aplicación de Rusia o cosas por el estilo, ¿no? Si tú quisieras hacer algo remotamente cerca, o sea, 3 meses y un equipo de desarrollo no te lo da. O sea, ni de chiste. No. Y aquí el problema es que a veces se sigue viendo el software a la medida como si fuera un desarrollo empaquetado, en donde las empresas creen que lo hacen una vez y ya lo explotas eso toda la vida, donde inviertes una vez y ya, o sea, ya tienes tu paquetito de Office y no necesitas comprar la licencia de Office otra vez, ya con esa duras los siglos por los siglos, cuando no es la realidad del software actual. En la actualidad tienes que estar muy al día con la seguridad, muy al día con nuevos sí. Features, con nuevos funcionalidades del software. Y tienes que reaccionar muy rápido a los cambios. Y si encima de eso quieres ahorrarte costos de que, ay, ¿por qué voy a pagar a una empresa? Que creo que ese es más que el tema, tener que pagarle a una empresa cuando tengo aquí mi equipo de desarrollo en casa, que en el largo plazo va a salir mucho más caro si le sacas números, pero sí. Pues no quieren pagarle a otra empresa. Sí, no, ¿por qué voy a pagar por lo que ya estoy pagando? Es lo que te digo, es que, ¿sabes? Yo creo que una de las razones por la que, bueno, yo tengo experiencia, me imagino que tú también, trabajando con proyectos que se están desarrollando en Estados Unidos, y allá no cuesta tanto que inviertan en estas cosas. O sea, tú les dices, oye, necesito esto y eso es lo que necesito. Págalo, úsalo. Entonces, yo creo que tiene que ver con el costo. O sea, en México, desgraciadamente, los salarios no son tan altos. Muchos programadores no son muy buenos negociando tampoco, entonces terminan abaratando muchísimo su trabajo y la compañía ve como esta licencia me cuesta mucho comparado con lo que le pago a estas personas por hora. Entonces, mejor
uso de ese tiempo. Creo que también tiene mucho que ver. En Estados Unidos, tomándolo de ejemplo, un ingeniero cobra muchísimo, un ingeniero de software cobra muchísimo dinero. Entonces, sale mucho más barato pagarle a Amazon o pagarle a Facebook o pagarle a cualquier proveedor de servicios por una solución que no tengamos que desarrollar nosotros, que implementemos en nuestro sistema, en nuestro proyecto, y nos ahorramos ese tiempo de desarrollo, además de ese tiempo de mantenimiento, porque también hay que pagarle a los que se encargan de mantener la infraestructura, que por lo general es otro equipo. Entonces se van desarrollando estos equipos de trabajo que se especializan. Ahora sí que el siguiente punto es especializarnos en cómo aprovechamos estos servicios que son de alquiler a la medida y que nos cobran por microsegundo y por lo que sea, cómo los aprovechamos para que sea lo más eficiente y al mismo tiempo gastar la menor cantidad de dinero. Entonces, hay una especialización que se está creando ya en ese tema, cómo podemos desarrollar sistemas, ya no pensando en que vamos a hacerlo todo con tal librería, con tal lenguaje de programación, yo creo que ya nos estamos despegando de la idea de casarnos con una infraestructura o con un framework o con lo que sea. Ya es cómo resolvemos el problema usando todas las herramientas que están por ahí que podríamos usar. Entonces creo que esa es la nueva tendencia, vamos a desarrollar esto lo más escalable, porque es un tema que tocaste un poco, estos sistemas nos van a garantizar cierto grado de seguridad que nosotros tal vez no podemos asegurar. Entonces, o un problema con el que no nos queremos meter. Luego la escalabilidad es otro tema. ¿Qué pasa cuando los usuarios incrementan, cuando el proyecto triunfa, funciona y recibe muchísimo tráfico de repente? A veces es muy difícil escalar algo que fue hecho completamente a la medida o que tenemos instalado en un servidor dedicado. O sea, son cosas que no se contemplan y, delegando esa capa a compañías que se dedican a desarrollar estos productos para que los usemos, podemos resolver un montón de estos problemas simplemente pagando por ello. De hecho, hay una de estas frases célebres que llevo acumulando por tiempo. Voy a tener frases para todo, yo creo, últimamente. Una frase que escuché también en uno de estos cursos que estaba estudiando de diseño de sistemas, decía, la respuesta más simple de cómo escalar un proyecto es pagando por ello. Entonces, es como, ¿quieres escalar tú la infraestructura para tu servicio? ¿Cómo resuelves que tu tráfico subió de repente? ¿No quieres que se caiga tu sistema? Pagando por esto. Entonces, sencillamente hay cosas que yo recomiendo que podemos delegar, y yo creo que más que buscar el cómo ahorrar no pagando nada, deberíamos buscar cómo ahorrar especializándonos en utilizar todas las infraestructuras que hay, todos los servicios que hay, que ahora ya casi todo ya es un servicio, ya difícilmente encuentras una licencia que pagas, instalas y se acabó. La mayoría de estas herramientas ya son de alquiler, y ahora la profesionalización está en cómo uso esto de una forma eficiente y sin pagar de más. Ahora sí que como los impuestos, cómo lo calculo lo mejor posible para no dar ni un centavo de más. No, fíjate, me recordaste que alguna vez por una empresa me tocó ver a un cliente. Era una empresa de teléfonos celulares y cuando te dabas cuenta cómo funcionaba, la empresa, el corporativo como tal, no tenía empleados. No. Entonces, contrataba una empresa para instalar antenas, contrataba otra empresa para instalar Ya. fibra, contrataba otra empresa para call center, contrataba otra empresa para atención. O sea, Sí. estaba lleno de proveedores y el corporativo, la principal, pues ya nada más recibía facturas, cobraba a los usuarios y repartía el dinero, y era altamente Sí. efectiva, no, o sea, rendía mucho en dinero, pues, o sea, tenía ganancias muy altas, y lo hacía por eso, porque no tenía empleados, todos eran proveedores, el corporativo. Sí. Y era una estrategia que, pues, les funcionaba muy bien, y eso perfectamente se puede hacer ahora. Me tocó ver una aplicación de las de no code que se llama AppGiver, no sé cómo, depende de dónde estés. Y en esta
Ujú. Pues son tan así que dicen, es para hacer aplicaciones móviles y ellos te dicen, úsala, todo lo que quieras, es gratis. Este, pero cuando ya te conviertas en alguien enterprise muy grande, pues entonces vamos a platicar, pero de chico a mediano, incluso poquito grande, no te vamos a cobrar nada. Sí. Porque nuestro foco está en esto. Contra otra empresa que me tocó lidiar con pues obviamente que su negocio es el de colocar programadores, que se peleaba a muerte de que las aplicaciones tenían que ser nativas y tenían que hacerse con lo último en tecnología, y tenías que hacer la misma aplicación en Android y en iOS, una aplicación simple, que porque te desbloqueaba muchas posibilidades, y tú dices, pero esta otra cosa lo cubre perfectamente, ¿para qué vamos a invertirle tanto en el desarrollo cuando este servicio nos da eso y más? ¿Y qué pasó? Que al último teníamos muchos problemas de bugs, teníamos muchos problemas de deuda técnica, de atrasos de entrega y cosas por el estilo, cuando sí se pudo haber hecho muy fácilmente con esta otra alternativa. Sí, yo he visto ese modelo. La primera vez que vi ese modelo de usa mi framework y cuando crezcas me pagas, sí me voló un poco la cabeza. No entendía cómo eso iba a funcionar. Creo que la primera vez que vi eso no fue con un framework para infraestructura ni ningún servicio. Fue cuando yo estaba trabajando en la industria de los videojuegos. Este engine que hay para desarrollar videojuegos que se llama Unreal Engine, cuando se empezó a popularizar el rentarlo para terceros, que así es como lo manejan, para que tú puedas desarrollar tu propio videojuego basado en Unreal Engine. Creo que te cobran por cuando tu videojuego alcanza una venta, una factura de X cantidad para arriba. Antes de eso te dejan crecer. Y está muy bien porque ese tipo de contratos te permiten utilizar ese servicio, crecer el proyecto y que le convenga a todos, porque si el proyecto es muy pequeño, probablemente no estoy ganando dinero todavía, no te puedo pagar esto, voy a terminar usando otra cosa, no tu servicio. Y cuando el proyecto crezca, pues ya podemos empezar a hablar de números a partir de un punto en el que ya es rentable, o ya debería de ser rentable, al menos, depende de cómo manejes las finanzas. Ese es otro tema. Pero ese tipo de contratos existen en casi todos los servicios. Hay cierto porcentaje de horas o de hay un porcentaje que se puede usar normalmente sin tener que pagar, o pagando muy poquito. También es algo que servicios como cualquier nube, la de Amazon, la de Google, te van a cobrar muy, muy poquito si realmente no tienes usuarios, si realmente tienes una cantidad de tráfico muy pequeña, pues no vas a pagar mucho. O sea, es algo que una compañía puede permitirse como una renta casi fija en un principio. Entonces, también creo que es otra ventaja de utilizar esto contra lo que te comenté al principio de que primero tenías que rentar una cantidad de infraestructura que tenías que tener fija, la usaras o no la usaras, y se te vendían ciertos paquetes por nivel de que todo esto por este precio, y si quieres más es todo esto por este precio, y ya no necesitabas tanto, necesitabas un punto medio o algo más escalable, a lo mejor un mes, nada más poquito, pero había meses donde tenías más tráfico, entonces eso no existía, tenías que rentar algo fijo y sí, los costos de mantenimiento y todo eso eran inmensos. Incluso he visto compañías que todavía en la actualidad, depende de la empresa, depende del proyecto, tienen sus propios pequeños data centers instalados y manejados por ellos. Eso es algo que también veo. Para eso también hay proyectos, o sea, hay un proyecto que se llama OpenStack, creo que sí se llama así. Alguien que trabaje con DevOps que nos corrija, si no, pero es algo así, es un software que instalas en tus servidores si tienes un data center local o simplemente tienes servidores instalados localmente, puedes instalar este software para administrar esos servidores, muy parecido como si fuera una pequeña nube de estas compañías grandes, donde también vas a tener servicios que puedes usar, tipo S3 de Amazon, tipo EC2, tipo Lambdas y cosas así. Entonces también puedes crear una infraestructura basada en servicios, basada en microservicios, aunque tengas una, una arquitectura, una infraestructura, perdón, local.
si configuras bien esto. Obviamente también tienes que contratar personas que se encarguen de administrar esa parte. Es que del gasto no te vas a salvar. Yo creo que también hay un tema de una falsa percepción de ahorro. ¿Crees que te estás ahorrando en algo? Cuando no, o sea, a lo mejor en el cortísimo tiempo te lo estás ahorrando, pero hace rato comentas en el largo tiempo te va a salir mucho más caro, y es algo que también deberías de considerar. Pero yo creo que es eso, las empresas a veces no se quieren preocupar tanto por el largo plazo, se quieren preocupar más por la facturación de este mes, cómo se va a cerrar este mes, y porque aquí nos movemos, al menos contablemente, mes tras mes en México. Entonces, creo que todo es el conjunto de problemas que no vemos del lado técnico, que son las finanzas de la empresa, el flujo de efectivo de una empresa y de cómo pueden manejar sus gastos, también tiene mucho que ver, de que prefieren pagar poquito en el corto plazo, aunque en el largo plazo cueste mucho, simplemente porque esa es la manera en la que pueden manejar el dinero. Creo que ese es un factor también muy, muy grande, que el lado técnico no lo vemos. El lado técnico es como, estamos desperdiciando recursos, estamos gastando de más, pero la empresa también tiene que justificar sus gastos y a veces no puede hacerlo. A veces esa parte de negociación con la gerencia o la administración de la empresa, de necesitamos gastar tanto en esto, no lo logran entender. Sí, es un poco un arte el vender ese tipo de cambios en una compañía. Sí, ¿no? Y como dices, es que tenemos los dos factores en contra. Al menos, como bien apuntaste, en Latinoamérica, pues tal vez en una empresa de Estados Unidos $2 por usuario no les sea muy grande el gasto, pero en No, Latinoamérica sí es mucho el gasto. O sea, las herramientas no están al alcance de las empresas de Latinoamérica o incluso de otras partes del mundo, porque no es el mismo nivel de vida. sí, no le puedes cobrar lo mismo a un cliente. Ajá. Y lo otro es eso, pues en el corto plazo es no gasto en esto, en esto, en esto, en esto, se desarrolla, pero pues en el largo plazo es mantener, es actualizar, es cambiar de licencias, es todas estas cosas que de todos modos se van a tener que pagar, eh, porque ya estás comprometido con una infraestructura. O sea, al principio no lo ves porque dices, pues puedo agarrar esto y esto barato, pero cuando ya tienes la infraestructura corriendo, ya no tienes remedio. Me tocó hace poquito que Amazon en una empresa le decía, pues ya el Windows 2012 ya va para afuera. Tienes que actualizarlo a una versión más normal, y la aplicación que desarrollaron a la medida no corría en Windows 2022. O sea, eh, estaban metidos en un problema, por la decisión que tomaron en su tiempo y su momento. Que si hubieran contratado a una compañía para que hiciera específicamente algo, pues ese era un problema de esa compañía, de cambiar y escalar su infraestructura, y la transición hubiera sido mucho más simple del lado del cliente. Sí, sí creo que hay una solución para cuando el proyecto hay que mantenerlo a largo plazo y no queremos gastar. Agarramos un montón de becarios de la universidad y los ponemos, y los ponemos a mantenerlo. No, sí, es que sí, sí cuesta. Es que mira, sí lo comentaste hace rato. La empresa quiere gastar en algo, invertir en algo, digamos, invertir en un proyecto, sacarlo y listo, se acabó. Ahí está, como si fuera un edificio, lo construiste, ya nunca se va a caer. Perfecto. 3, 4 años después le dices, oye, esto ya no sirve, hay que volverlo a hacer. Hay que actualizarlo, pero esa actualización es casi volverlo a hacer, porque para todos estos cambios, ¿no? Y la empresa no le cabe en la cabeza. Si no es una empresa donde la gerencia o los dueños de la empresa tengan cierto conocimiento técnico, eh, se van a quedar como, no, ya pagamos por desarrollar esto, ¿por qué lo tendríamos que volver a desarrollar? ¿Por qué lo tendríamos que hacer una actualización tan grande? Porque muchas veces también tiene que ver si el producto que estás vendiendo te genera dinero como compañía, o qué estás desarrollando. Estás desarrollando una herramienta
que se está usando internamente o estás desarrollando un proyecto que vas a vender fuera. Entonces, ¿qué estás desarrollando? Eso tiene mucho que ver. Y créeme que ahí es un tema muy fuerte en esa diferencia precisamente entre esto me genera dinero o esto es un gasto interno. Y aunque te genera dinero indirectamente el gasto interno, o sea, al final de cuentas te ahorra quizás el tiempo, te ahorra recursos de la gente que está operando internamente, pero si no es algo que te está generando dinero de manera muy directa, pues no, la empresa se busca ahorrarlo, se busca de que no le metas horas, no le inviertas, no esto, no aquello, y pues eh, al final del día, pues sale contraproducente, porque falla esa herramienta, me tocó que una herramienta interna así de esas que están en un servidor olvidado, Sí, sí, que sí. siempre funcionó, falla y todo mundo ahora sí, como dicen en mi casa, como ratas aturdidas, corriendo de un lado para otro a ver qué hacemos y la operación caída por una semana y una semana caídas pérdidas pues muy grandes para la empresa porque una pequeña pieza pues no estuvo debidamente atendida. Sí, mira, el software nunca va a ser algo que puedes dejar ahí y va a funcionar bien todo el tiempo. Tienes que considerar algo difícil de calcular, de hecho, y que nadie considera nunca o no lo quieren considerar en los presupuestos, es cuánto tiempo al año tenemos tolerado que esto se caiga. Y la respuesta de las empresas es, pues nunca, ¿no? 0 horas. 0 horas. No, no, a ver, no se puede. Ojalá, Siendo ojalá, realistas. siendo realistas, tenemos que manejar métricas. Y hay métricas, y toda una metodología para medir esto, para medir cuánta disponibilidad tiene tu servicio al año y qué porcentaje disponible al año se considera bueno. Obviamente, con tolerar las fallas no queremos decir que la empresa dice, bueno, pues ya llegamos al último día y ya se podría caer unas 2, 3 horas, ya no pasa nada, ¿no? No, 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 no. Sino que tolerar las fallas es qué tan preparados estamos para levantar esto una vez que falle y si llega a fallar, qué tanto nos afecta, o sea, como para prepararnos, para saber qué tanto nos tenemos que preparar para una falla, ¿no? Qué tanto dinero perdemos por hora, por minuto cuando esto se cae. Si no perdemos tanto, pues a lo mejor no nos interesa tanto invertir en la disponibilidad del servicio. Si perdemos millones por minuto que esté caído, como por ejemplo el backend no sé, de Wall Street o algo así, que no me imagino cuánto dinero se pierda por segundo que esté caída esa cosa, pues sí, hay De que un call tener a un center. ejército de ingenieros siempre ahí, 24/7. Eh, pero no nos vayamos tan lejos. Cualquier infraestructura de Microsoft, de Amazon, de Google, tienen que tener muchísima gente, por eso contratan montones de personas. Eh, Hay infraestructuras que por hora son muy costosas o, no lo sé, el sitio web de tu compañía. A lo mejor, si se cae, y si se cae en la noche, no pasa nada. Hay cosas que son lamentables, pero no son caras, como por ejemplo el sistema de la universidad, algo por el estilo, que si se cae, pues sí, todo el mundo se va a quejar, no pueden subir sus proyectos, no pueden ver sus calificaciones, ¿no? Hay cosas que se detienen, pero nadie pierde dinero, entonces realmente no urge a ese nivel. Y ese es el tema también. ¿Cuánto cuesta que esto se caiga? Y ahí tenemos que ver cuánto le vamos a invertir para que no se caiga, para que esté disponible la mayor cantidad de tiempo posible. Si no cuesta mucho, es una excusa para ahorrar recursos en eso. No, y pues mira, porque ya vamos a empezar a cerrar. Al Sí. final del día, hoy en día se están haciendo servicios muy buenos, muy profesionales, que te ahorran mucho tiempo de desarrollo, que te ahorran muchos dolores de cabeza de problemas, de seguridad, de bugs, que pues de verdad sí sale más barato contratarlos que hacer uno el desarrollo por su cuenta. Dicen por ahí, el que huye del gasto huye del beneficio. Entonces, puede ser complicado, pero
o rompe mucho la mentalidad que tenemos, pero sí hay que voltear a verlos, o sea, para levantar algo rápido, para sacar un proyecto lo más rápido posible en tiempo, hay que voltear a ver qué se ha generado de cosas nuevas, cosas muy interesantes. Ya no todo es desarrollo desde cero. No, no, no. Parte del trabajo de ser ingeniero de software hoy en día es entender qué hay ahí, con qué herramientas cuentas, cómo se usan. Hay cosas que no vas a terminar de aprender nunca. Eh, Hay otras arquitecturas de base de datos que a lo mejor no has usado jamás y es muy complicado que te vuelvas un experto en eso. Hay un montón de marcas que te venden el mismo servicio, pero con diferente API, diferente configuración. Entonces hay que volvernos muy profesionales en una de ellas nada más, por lo general para sacarle el máximo jugo posible. Y terminas casándote con un paquete de herramientas que sueles usar, como antes lo hacías. No más que ahora el paquete se mueve por otros rumbos. Yo creo que hay que ver siempre de qué se trata el proyecto, hay que ver siempre qué es lo que queremos conseguir como resultado final y así es como se comienza a trabajar. Y ya no se trata de programar nada más. Yo creo que ya ser programador, bueno, realmente ser programador y ser ingeniero de software nunca fue lo mismo, pero creo que hoy en día deberíamos trabajar más en ser mejores ingenieros de software que mejores programadores. Esto ya no se trata de programar. Programar es una herramienta más. Esto se trata de desarrollar una solución, un producto, algo que se va a vender, algo que nos va, algo por lo que nos están pagando. Eh, Solucionar el proyecto, perdón, desarrollar el proyecto, solucionar los problemas que el proyecto quiere solucionar y hay que usar todo lo que tengamos a nuestra disposición para eso. Y con esto no quiero decir que hay que delegar absolutamente todo a puros servicios en renta y que salga carísimo, sino que pues hay que ver qué tanto podemos delegar también, qué tanto podemos utilizar. Como dices, tal vez la parte de seguridad, las partes críticas, la base de datos, hay cosas que podemos delegarle a una compañía que se dedique, que tiene un equipo mucho más experto que el nuestro, tal vez solo para esa tarea, y nosotros nos dedicamos a resolver pues, la capa de negocio de nuestro proyecto. No tenemos Exactamente. que quebrar mucho la cabeza. Hubo un tiempo donde lenguajes de programación como como Ruby con su framework Ruby on Rails te vendían eso. O sea, ya no pierdas tanto tiempo en pensar en las complejidades técnicas de un lenguaje de programación más complicado como Java o como C++, para resolver un problema. Mejor enfócate 100% en la lógica de tu problema, de cómo solucionar cómo hacer este producto para esa empresa, y así es como te lo vendían. Yo creo que esa misma lógica la podemos seguir usando en, en utilizar servicios que están por ahí y no tener que ahorrar centavos cuando no hace falta. No, y como bien dices, precisamente Ruby en Rails sentó un precedente en ese sentido, de que ya para qué reinventas y reinventas la rueda una y otra vez, o sea, agarra las gemas y órale, ya hay una gema para hacerlo, Sí. y ya hay una gema para enviar emails, otra gema para SMS, o sea, no te lo compliques, ve a resolver el negocio y sí va a seguir existiendo programación, obviamente, pero no todo, como tú bien mencionas, ya solamente para cosas muy específicas. Sí, ya la capa de códigos cada vez se va a reducir más. No creo que desaparezca. No, porque pues al final de cuentas todo es código que alguien desarrolla. Simplemente el código de una solución final o de un sistema se va a empezar a reducir cada vez más y más y vamos a empezar a delegar todo a arquitecturas basadas en microservicios, basadas en servicios en la nube, basadas en todo este tipo de cosas. Están estos conceptos de no code, low code, de vamos a utilizar todo lo que sea posible no código, perdón, todo el no código posible para solucionar este proyecto, este producto, antes de empezar a mover código y escribir código cuando de plano lo que queremos hacer es tan personalizado que hace falta escribirlo, pero ya no para lo básico. Yo creo que ciertos frameworks van a dejar de ser populares, ciertos frameworks, sobre todo que te desarrollan prácticamente una solución en forma de monolito. Yo creo que poco a poco se van a ir deshaciendo de ellos y ahora se van a popularizar herramientas que permitan hacer microservicios más eficientes.
Sí, mira, me recordaste el caso de Cloudflare. No sé si lo has escuchado. Ellos dos eran dos personas las que comenzaron y dijeron, vamos a hacer dos cosas, pero las vamos a hacer muy bien. Y hicieron la seguridad a nivel infraestructura y los CDNs. Y en menos de un año, así consiguieron clientes de todos tamaños, colores y sabores, hasta gobiernos enteros contrataron sus servicios, pero tenían muy bien enfocado qué es lo que querían hacer. O sea, eran dos productos y dijeron, no vamos a hacer más, pero los vamos a hacer súper bien, que sean los mejores. Ahorita obviamente pues ya crecieron y ya tienen más abanico de productos, pero en su Sí. momento fue lo que les permitió explotar en crecimiento. Sí. Bueno, Alfredo, yo creo que ya dijimos todo lo que íbamos a decir, ya nos estamos metiendo con otros temas. Me gustaría hablar más de microservicios, me gustaría hablar más de estas propuestas que hay para desarrollo de productos sin escribir tanto código, incluso hablar más en detalle de alguna nube en particular o de cómo hacer, cómo diseñar sistemas. Yo creo que es todo un tema, es algo que estoy estudiando, de hecho, en este momento, profesionalizarme más en el diseño de sistemas. Y sí, es todo un mundo de cosas por aprender y no para, o sea, no para. En 10 años vamos a estar haciendo cosas que hoy no existen, entonces vamos a estar usando cosas que hoy no se han desarrollado todavía. Así que, no, si se querían meter a una carrera donde aprendías algo y listo, le sacabas jugo por el resto de tu vida, esta no es. Entonces, Todo se el tiempo está equivocaron. cambiando. Sí, aquí esto es muy cambiante, nunca dejas de aprender cosas nuevas y bueno, Ujú. ¿con qué quieres concluir, Rafael? No, pues creo que hemos dicho todo, que al menos el esquema que hay ahorita ya no se presta para eso de vamos a ahorrarnos en esto, vamos a ahorrarnos en otro. Eh, Realmente ha cambiado demasiado la forma de desarrollar software. Si lo haces así de la manera tradicional, siempre es año, año y medio para sacar un producto y pues ahorita no te puedes dar ese lujo. O sea, vale la pena quizás un poquito invertirle a estos proveedores, a estos servicios, que esperar un año y medio para poder sacar tu producto, porque aunque te digan, es que salen 6 meses, no sale. Un producto No. profesional ni cerca así de salir en 6 meses. Así es que mejor inviértale un poquito si de veras quieren sacarlo en ese tiempo. Bueno, Alfredo, como siempre, un gusto platicar contigo. Espero hayan disfrutado nuestra plática. Espero puedan quedarse con algo que les sirva. Y si tienen comentarios o lo que sea, pueden escribirlos. Ya tenemos canal de YouTube. Ahí pueden escribir todo lo que quieran. Tenemos sección de comentarios. Y si no, lo pueden hacer llegar a nuestras redes sociales. Ahí están nuestras cuentas de Twitter. Tenemos cuenta de Twitter de Pato de Goma, creo. No sé, Ah, después se los sí, confirmo. no, Sí. no ¿Cuál la es la puse en cuenta? el aquí. ¿Cuál es, por cierto? Eh, es arroba pata de goma pod, Ah, creo. sí, sí. Sí, Perdónenme mi memoria. Hace mucho que no revisamos eso, pero les prometo que lo vamos a revisar ahora sí. Y lo pues vas a poner en nada, el próximo, sí. bueno, nos vemos la próxima semana. Compártanos ahí si les gustó este episodio, compártanlo con sus amigos, con sus conocidos, con gente que crean que le puede servir. Y nos vemos con otro tema la próxima semana. Bye. Hasta luego.